A lo largo de este conversatorio vamos a justo reflexionar sobre lo que influye en nuestras decisiones reproductivas, esas decisiones que componen nuestro proyecto de vida, y vamos a ver qué es lo que las limita, qué es lo que las favorece. Vamos a tener dos mesas. Entonces en la primera mesa vamos a hablar sobre justicia reproductiva, qué es y por qué es necesario hablar, y no solo hablar de justicia reproductiva, sino que sea una realidad para que podamos desarrollar nuestros planes de vida. En la segunda mesa vamos a hablar de cómo la elección de la maternidad o la no maternidad trastoca nuestros proyectos de vida en cuanto a nuestras aspiraciones, pero también lo que se espera, ¿no?, de nosotras. Entonces, bueno, como verán, es un conversatorio bastante interesante, y bueno, no solo queremos que sea interesante, sino que también queremos que sea un espacio seguro. Entonces, por eso es importante para nosotras decirles que este es un espacio feminista, transincluyente, y que estamos a favor de los derechos para todas las personas. En ese sentido, pues no vamos a permitir que haya discursos de odio o nada que pueda violentar. Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que están aquí. Vamos a empezar con la mesa 1, y primero quiero como contarles a las invitadas que tenemos en nuestra mesa 1. Tenemos a Irán Sosa, que es cofundadora de Nunca Madres. Tenemos a Brenda Gutiérrez, que es oficial de Incidencia y Comunicación para Balance AC, y a Aranza Lugo como oficial de comunicación del IGR de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos. Y bueno, la mesa 1 tiene el título de Cambiando las reglas del juego, justicia reproductiva. Mi cuerpo es mío, yo decido, tengo autonomía, yo soy mía. Y en ese sentido tenemos preparadas algunas preguntas que nos gustaría mucho que nos pudieran ayudar a contestar y a tener esta como conversación. Y la primera es, ¿cómo entendemos justicia reproductiva? ¿O cómo entienden ustedes la justicia reproductiva? Siento que como feministas que tocan estos temas, decimos mucho cuando hablamos de justicia reproductiva, pero también decimos poco en realidad. Entonces, como, ¿qué entienden ustedes? Y en ese sentido me gustaría darle primero la palabra a Brenda, después a Irán y después a Ara, con esa primera pregunta. Bueno, para empezar, como lo que entendemos por el Fondo María y el balance por justicia reproductiva, nos parece importante enmarcarlo como en el sistema en el que estamos actualmente, ¿no? Porque vivimos en un sistema que oprime y premia y castiga como de manera diferenciada las decisiones reproductivas de las personas, dependiendo de muchas otras cosas que se atraviesan como las personas. Entonces, a partir de este sistema que castiga estas decisiones reproductivas de manera diferenciada, hay muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, está las esterilizaciones forzadas, como en varios lugares. También esta noticia que salió hace poco, como de que la pastilla anticonceptiva, antes de ser como probada, de ser aprobada, como que fue probada como en poblaciones como latinoamericanas, como todas estas cosas, que ahí se puede ver un sistema, ¿no? Como que es desigual en estas decisiones. Y entonces, a partir de eso, como ver la justicia reproductiva como el bienestar como total de las mujeres, de las niñas y también de las personas con capacidad de gestar, como para poder tomar sus decisiones en un entorno que respete sus derechos humanos y respete como las decisiones que tienen. Entonces suena súper amplio, porque aparte como este entorno que sea habilitante y respetuoso de las decisiones, como que atraviesa un montón de cosas, ¿no? Como que no solo es que podamos decidir ser madres o no, sino que también como un entorno, o sea, como que se atraviesa la justicia ambiental, como la justicia racial, como un montón de cosas que puedan hacer que las personas que podemos gestar podamos decidirlo libremente, pero no solo decidir gestar o no libremente, sino poder tomar decisiones reproductivas de manera completamente libre y que sea a partir del bienestar. Como eso es muy importante también, porque muchas veces se habla de que si gestamos, que si no gestamos, que cómo tendría que ser la anticoncepción, y se deja un poco de lado el placer. Y entonces para nosotras, como también la justicia reproductiva, es como un poco democratizar el placer, o como que el placer esté a disposición como de todas las personas, y que entonces no sea solamente el decidir como en función de
si queremos reproducirnos o estas cosas mucho más prácticas, se podría decir, sino también en función de qué es el placer para nosotras y cómo lo ponemos en funcionamiento, y que el placer también es bienestar. Entonces también eso es importante decirlo, ¿no? Como que la justicia reproductiva también es entender el placer como bienestar y tener como las herramientas, y que el Estado habilite como las herramientas y la sociedad para poder poner en práctica como estas decisiones que involucran también el placer. Eso es como lo primero. Gracias. Híjole, creo que tu respuesta fue súper completa. Yo nada más añadiría que pues es también parte de reconocer precisamente como las distintas condiciones y contextos, ¿no? Que ya es un poco lo que decía Brenda. Creo que es fundamental reconocer que para algunas, mientras la lucha es la interrupción legal del embarazo, para otras es el tema de la esterilización forzada, ¿no? Que ya bien decías. Entonces, es reconocer estas desigualdades y luego cómo vamos haciendo que esto podamos empezar a hablar de un piso un poquito más parejo en términos de derechos, de cómo vamos encontrando esos espacios de ejercer esos derechos sin sentirnos oprimidas, ¿no? Porque eso es lo que pasa, que muchas veces no podemos ejercerlos. Yo también creo que hablar de justicia reproductiva, yo lo vincularía ahí un poquito más con lo que ya decía Donna Haraway, que era como esta capacidad de traer a las futuras generaciones en salud, en seguridad y en prosperidad. Creo que eso es fundamental, que desde ya lo empecemos a hacer, y no nada más para las futuras generaciones, sino también para las que ya estamos aquí, ¿no? Entonces, creo que es una chamba que nos corresponde a todas las personas, la verdad. Desde luego, sin quitarle todo el peso que debería tener el Estado sobre esto, pero también ahí lo vinculo, pero creo que eso es más adelante. Para mí el tema de la justicia reproductiva también está fuertemente vinculado a un tema de autonomía corporal. Necesariamente lo tenemos que vincular porque el útero es y ha sido un espacio que creemos que nos pertenece, pero muchas veces no nos pertenece y le pertenece más bien al Estado, a la Iglesia, a las farmacéuticas. Son las que deciden muchas veces sobre nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces se ha vuelto de alguna forma un espacio biopolítico de lucha que no nos toca a nosotras, y eso creo que es fundamental también, irlo cuestionando, ¿no? Y en ese sentido ser rebeldes. Pero bueno, de entrada eso es lo que tendría que decir. Gracias. Yo coincido con lo que han dicho ya Brenda e Irán, y bueno, también como recalcar que sí es bien importante reconocer, para hablar de justicia reproductiva, pues reconocer todas las intersecciones que nos cruzan como personas, nuestros contextos, que estamos hoy en un contexto de desigualdades, y pues a partir de ahí poder hablar de justicia reproductiva. Y solo agregaría que para nosotras desde el IGE es bien importante tener como el piso común de derechos sexuales, que nos reconocen justo como dueñas de nuestros propios cuerpos, la autonomía que tenemos de decidir sobre nuestros cuerpos y nuestra sexualidad, y no solo en cuanto a la reproducción o no, sino en muchos otros aspectos de nuestra sexualidad, como nuestra identidad, tener acceso a información, a servicios de salud sexual, etcétera, que todo eso en conjunto hacen que podamos tomar decisiones sobre nuestros proyectos de vida, que pueden o no incluir la maternidad, pero que si este es el caso, pues que sea también en un contexto de derechos humanos, de derechos sexuales, y no como es ahora muy ligado a estereotipos y violencias de género. Gracias a las tres, creo que queda muy claro entonces esta parte de bienestar total, ¿no? Eso es como lo clave de la justicia reproductiva, y además ver ese bienestar total en nuestros propios contextos, en nuestras propias intersecciones, ¿no? No es lo mismo en todos los espacios, y creo que eso es muy importante como tenerlo en cuenta, ¿no? Partir de estos análisis de justicia reproductiva a partir de estas intersecciones y de estos contextos diferenciados. Y bueno, en ese sentido, la siguiente pregunta es, la justicia reproductiva, más allá de reproducción o no reproducción, que es como la lógica que tenemos en la actualidad, ¿hasta dónde llega o qué nos permite ver, qué nos permite explorar, qué nos permite cambiar como de nuestro día a día?
Igual creo que podemos ir como con el mismo orden, Brenda, Irán y Aranza. Bueno, ya lo dije un poco, pero me parece que o sea, más allá de la reproducción o la no reproducción, como algo importante en la justicia reproductiva es como este derecho al placer y cómo lo podemos como ejercer todas las personas, pero también a mí me gusta un montón este término porque justo al hablar de desigualdades también es importante, incluso antes de irnos como a responsabilidades del Estado o estas cosas, también como asumir responsabilidades para poder abordar la distribución como dentro del mismo movimiento, como la distribución de poder, de recursos dentro de los mismos movimientos feministas. Y esto es importante y algo que nos permite ver la justicia reproductiva, que justo de ahí surge, ¿no? Como un poco de contexto, es que surge de como de que estaba el movimiento pro-choice en Estados Unidos, en el que se centraban muchísimo solamente en aborto, como la decisión de abortar, y que era una cosa individual. Y entonces como que surgen personas como afroamericanas, como de contextos latinos, como de otros contextos, que critican eso, ¿no? Critican como también el privilegio como de las activistas pro-choice, que generalmente son blancas, con cierto privilegio. Y entonces como que la justicia reproductiva también permite eso, como democratizar los espacios en los que estamos luchando como a favor como de otras cosas más allá del aborto, y también permite como poder nosotras hacer esa como introspección y ver qué nos corresponde como estar como luchando y qué también corresponde poder distribuir eso en otros espacios, como sobre todo en espacios de niñas como, o de jóvenes y de personas gestantes, que quizá no tengan como esos mismos reflectores o esas mismas posibilidades porque están como en contextos muchísimo más excluidos, y entonces la justicia reproductiva también permite eso, ¿no? Como mirar y poder como distribuir un poco más ese poder, se podría decir, o no solo el poder, sino como los recursos incluso que hay en los movimientos. A mí también eso me parece como importante y que va más allá de si eres como pro aborto o no aborto, como que el también poder enmarcar las decisiones en un contexto comunitario es muy importante, porque a veces justamente decimos como esto me causa bienestar y pensamos por un lado que eso es lo que debe de causar bienestar a otras personas, sin poder mirar otros contextos y saber que lo que nos causa bienestar a nosotras o las decisiones que nosotras podemos tomar en torno como a nuestro placer y a nuestra sexualidad y a nuestra reproducción no son las mismas que otras personas van a tener, y entonces también es importante poder mirarlo desde ahí, o sea, como que el poder abrir nuestro panorama, eso es como algo que me parece muy importante dentro de este concepto. Gracias, Brenda. Pues como yo lo veo, para mí un tema de qué es lo que nos permite explorar la justicia reproductiva, yo lo llevaría, como ya lo habías dicho, a temas de justicia incluso ecológica, ¿no? Creo que sería fundamental, primero que nada, reconocernos como interdependientes. Reconocer la interdependencia es lo que realmente nos va a facilitar reconocer que no estoy yo sola, ¿no? Y que no soy yo en lo individual, sino es yo en relación con, y que no necesariamente entonces la otra persona tiene que ser como yo quiero que sea, sino más bien reconocer esas diferencias, todas sus diferencias, pero en ese sentido tratar de caminar juntas. ¿Y a qué me refiero con esto? Creo que si volvemos, o como lo entiendo yo y lo que me gusta de la justicia reproductiva, es que permite volver a poner en el centro de todo el tema de los cuidados. Si ponemos el tema de los cuidados en el centro de absolutamente todo lo que hagamos, creo que se puede reconfigurar una sociedad que incluso sea antipatriarcal y anticapitalista, ¿no? Desde como yo entiendo esto, es si podemos empezar a quitarnos estas, o sea, reconociendo todas estas diferencias, desde luego, ¿no? Pero a través de una reivindicación de los cuidados, porque ¿qué es lo que quiere el capitalismo? Que nosotras nos desvinculemos y que sobre todo no nos entendamos como corporalidades vulnerables y que no compartamos. Eso es lo que quiere también el sistema capitalista y patriarcal. Entonces, si empezamos a reconectar con esa vulnerabilidad corporal, creo que desde ahí podemos empezar a tejer algo en colectivo, ¿no? Entonces, para mí también implica reimaginarnos
en sistemas de colectividad que desde las diferencias van construyendo, ¿no? Y tienen un propósito de construir en prosperidad. Entonces, para mí es lo que permitiría mucho de replantearnos la justicia reproductiva. Bueno, para mí la justicia reproductiva, como ya han mencionado, implica hablar del tema en un marco mucho más amplio de derechos humanos y de derechos sexuales. También creo que implica reconocer y respetar la diversidad sexual, desvincular al tema de la reproducción de las mujeres. No todas las mujeres quieren o podrán ser madres, y no todas las personas que quieren tener hijos se reconocen como mujeres. Existen personas con capacidad de gestar y no pasa nada en reconocer que tienen exactamente los mismos derechos, y pues también como ser muy claras en que los derechos no es una cosa que está limitada y que hoy el feminismo está como en un punto de quiebre entre querer o no reconocer a las personas de la diversidad sexual, y pues que no pasa nada, no es como que están limitados y que si le doy derechos a alguien entonces los voy a perder yo. Al contrario, entre más personas tengamos derechos, pues todas las personas ganamos más. Y cuando pensaba en qué compartir en esta parte de la mesa, recordaba las últimas discusiones de la Corte, que fueron en septiembre de 2021, que fueron sobre aborto, y que si bien son discusiones que se dieron como mucho más en términos jurídicos, hubo una que fue sobre la protección a la vida desde la concepción, y ahí la Corte lo que estableció es que pues estas medidas en realidad son contrarias, vulneran los derechos humanos de mujeres y personas con capacidad de gestar y no protegen en realidad la vida de nadie, ¿no? Más bien están vulnerando la autonomía y la capacidad de decisión de las personas, y que sí podemos hablar de esa protección a la vida, pero en otro sentido, ¿no? Y que también es otro punto del que quería hablar, que hablar de aborto o hablar de estos temas no significa que estemos en contra de que las personas quieran tener hijos, o sea, al contrario, porque justo la justicia reproductiva nos permite tener y apostar por otros modelos y procesos de crianza que se den desde otros espacios sin las desigualdades que vivimos hoy. Y pues eso decía la Corte, ¿no? Como bueno, si vamos a hablar de protección a la vida, pues y que además es una obligación del Estado, garantizar que todas las personas tengan las opciones para decidir lo que sea que consideren mejor para ellas mismas, que tengan las condiciones, sea que decidas que no quieres o que si quieres, que tengas esas condiciones. Pero hoy, como estaban esas leyes, eran no para proteger la supuesta vida, sino para vulnerar la autonomía e imponer maternidades no deseadas a las personas que pues no, por alguna u otra razón no quieren ser madres. Y bueno, también coincido en que el patriarcado y el capitalismo discriminan y violentan a las mujeres que no quieren ser madres, pero también a las que sí, ¿no? Y también creo que eso es algo que nos permite ver la justicia reproductiva, como todas estas otras violencias que hay cuando sí decides tener hijos, que está la violencia obstétrica y como todo este estereotipo ideal que hay sobre la maternidad, al menos en un país como México, y creo que comparten esta cultura e ideología muchos otros países de la región, como estas cosas que pensamos de, ay, las mamás son lo máximo porque son las primeras que se despiertan y las últimas que se van a dormir, ¿no? Como que ser mamá es un sacrificio constante y que no tienes como derecho o espacio para tener tus tiempos, que si te enfermas, no, tú vas al último porque primero están tus hijos, ¿no? Y que si bien, por supuesto, tener hijos implica una responsabilidad y un cuidado, y podemos hablar de otros sistemas de cuidado que creo que también se van a hablar en la segunda mesa, pues que no tiene que ser desde el sacrificio y desde el sufrimiento como está ahora. Y pues bueno, eso como creo que lo último, como hacia dónde nos puede llevar la justicia reproductiva una vez que hayamos superado las desigualdades, es a apostar por modelos de crianza diferentes a los que tenemos ahora. Gracias a las tres. Creo que hasta dónde llega es una pregunta compleja, ¿no? Porque creo que así como lo decimos en el feminismo, lo personal es político, la justicia reproductiva es justamente eso, ¿no? Y nos ayuda como a entender y tal vez es como esta herramienta para abrir otros panoramas y llevar esto a otras conversaciones que pensamos que no tienen nada que ver, pero en realidad todo está conectado, ¿no? Como ya lo mencionaron. Y bueno, en este sentido, como hablando de todos estos sistemas que sabemos que ahora podemos tomar, o al menos en la Ciudad de México, por ejemplo, podemos tomar decisiones, pero ¿qué necesitamos para tomar decisiones libres sobre nuestra vida reproductiva? Y cómo se relaciona la autonomía corporal, que ya mencionaba por ahí Irán, y la justicia reproductiva, ¿no? O sea, me parece que son conceptos que también decimos mucho y decimos nada, pero están muy relacionados. Pero cómo se relacionan y qué necesitamos para tomar estas decisiones libres que, de nuevo, ¿no? Atendiendo estos contextos, no siempre se van a ver de la misma forma. En
en esta pregunta como que lo primero que puedo pensar es que qué necesitamos, y al ligarlo con la autonomía corporal pienso pues que se nos reconozca como estamos, que se reconozca nuestra identidad, o sea, que nos reconozcan como pedimos, como ser nombrados. Y esta es una discusión que me parece importante justo por lo que mencionaba Aranza, ¿no? Como por el momento en el que estamos y por incluso el comentario que tuvo que hacer como Sofía al principio de la mesa, ¿no? Como en este momento dentro de los movimientos feministas en los que hay una gran parte como de esto, sobre todo yo lo veo como en el sector como de aborto, en el que se está hablando todo el tiempo como de justicia reproductiva y de querer como de respetar como la decisión de nuestros cuerpos, o sea, pero eso si te nombras mujer, y al mismo tiempo es como está ahí de esa forma estás violentando como a personas que deciden no nombrarse mujeres y que tienen la capacidad de gestar y que pueden como tomar estas decisiones, pero se les está quitando incluso algo previo, ¿no? Que es el derecho a la identidad, el derecho a ser nombrados como quieren. Entonces esto me parece, o sea, como lo básico, como que necesitamos para tener justicia reproductiva, es como lo mismo, como va ligado y tiene que ver con eso, porque si la autonomía corporal va como de poder decidir esto de nuestros cuerpos y que es una lucha que ha sido como feminista por mucho tiempo, pues es momento también de reconocer que podemos salirnos de ahí y de pensarlo desde otros lugares en los que no estemos asignando como deberes a partir de los órganos que tengamos, porque al final termina siendo eso, ¿no? Como si tienes útero, entonces eres la única que puede ser madre o que puede reproducirse y todo lo demás, ni siquiera te lo nombro o te lo reconozco. Y entonces, o sea, a mí me parece que ahí está como una discusión importante y que tenemos que empezar a dar quizá desde otros lugares como más de la comprensión. Y lo voy a intentar como bajar un poco como en experiencias que hemos tenido nosotras al dar talleres sobre aborto o estas cosas, en las que como sobre todo generaciones muy jóvenes o generaciones como que entran al tema como de acompañar abortos desde un lugar como más de la práctica, y entonces como nos ha tocado y ha sido como muy impactante y muy triste escuchar que personas que están como a favor del aborto y de acompañar abortos y de que el proceso sea como una cosa muy linda y muy amorosa, también dicen, es que yo no estoy a favor, pero lo que han dicho es, no estoy a favor de que las mujeres trans aborten. Y entonces eso a mí me parece importante porque entonces la discusión ya no, a lo mejor la estábamos pensando como de que tendríamos que estar discutiendo si queremos como hablar de hombres trans, de personas no binarias, y quizá antes también tengamos que tener esa discusión de quiénes son las personas que podemos abortar, quiénes son las personas gestantes, y aventarnos como esa responsabilidad también si nos interesa, como de incluso, y suena como un poco feo, pero como de educar a las personas que a lo mejor ni siquiera tienen el contexto completo de qué es la autonomía corporal y quiénes somos las personas que queremos o que podemos abortar o las personas que abortamos. Entonces, a mí me parece que está relacionado y que deberíamos como de, o sea, no sé si deberíamos, pero como que es una discusión que tenemos que empezar como a tener desde otros lugares en los que podamos como ser más comprensivas con quienes están del otro lado, pero también como con un piso firme de nosotras respetamos la identidad de estas personas, respetamos como sus deseos y a partir de eso como qué podemos ahí como encontrar como en conjunto. Eso es todo. Pues, o sea, si reconocemos que nuestro útero específicamente ha sido un órgano o el órgano más vigilado desde distintos ámbitos, pero principalmente político y económico, creo que lo que tocaría es precisamente reivindicar esta autonomía corporal. ¿Y en qué sentido? Hay un movimiento que a mí me gusta mucho que se llama la huelga de úteros, que es como del 1900 el original, ¿no? Nació en Cataluña con personas trabajadoras y ellas lo que cuestionaban era como al capitalismo, desde luego, y lo que decían es, si nosotras empezamos a cuidarnos y a no traer a más personas a este mundo, le estamos haciendo una rebeldía al sistema en el sentido de que no le estamos proveyendo de más, como, ¿cómo se dice? Como carne de ganado, bueno, no sé esto que... O sea, no le estás proveyendo más mano de obra barata, ¿no? Al sistema. Entonces, lo que estaban haciendo estas personas es un llamado a que los úteros estuvieran en huelga. Esto lo retoma años después Paul Preciado y lo que dice es que de alguna forma retemos al sistema poniendo nuestros úteros en huelga, ¿no?
para parar todos los medios de reproducción y de producción. Entonces esto a mí me parecía como muy interesante y yo lo vincularía entonces para responder la respuesta de la autonomía corporal y luego cómo le hacemos a un tema que necesariamente tendría que ser desde la colectividad, ¿no? Nosotras, por ejemplo, desde Nunca Madres, lo que siempre buscamos es, desde luego, ser respetuosas de la decisión de cada persona, ¿no? de su propio cuerpo, y en ese sentido lo que hacemos es como dar ese acompañamiento, así como ustedes con los talleres, nosotras damos ese acompañamiento a las mujeres o con capacidad reproductiva que se están cuestionando si quieren o no quieren ejercer la maternidad, ¿no? Y creo que tejer en colectivo es fundamental para empezar a retar entonces el sistema y empezar a conectar y a compartir cierta información que nos ha sido como de alguna forma como limitada, y entonces vincularlo también necesariamente con temas de justicia ecológica, pero creo que ese tejer en colectivo con distintas historias es también muy poderoso, ¿no? Entonces, para mí básicamente sería eso. Bueno, para nosotras desde Elige la relación está en que nuestro cuerpo es nuestro primer territorio de decisión. Si no podemos nosotras decidir qué me quiero poner hoy, cómo me quiero vestir, cómo quiero tener mi cabello, cuál quiero que sea mi identidad, con quién me quiero relacionar, de la forma que sea, y todos esos pasitos nos van llevando a poder tener una autonomía completa sobre nuestros proyectos de vida, y si no tenemos eso, pues está difícil que podamos tener los demás derechos y podamos incluso participar políticamente en la sociedad en la que vivimos. Entonces, para nosotras es bien importante que los derechos sexuales sean una garantía real para todas las personas, y eso incluye, por ejemplo, la educación integral en sexualidad, que desde que estamos en las escuelas tengamos acceso a información laica sobre todo lo que implica la sexualidad, que es un tema mucho más amplio que solo la reproducción, que, insisto, puede incluirla o no en tu proyecto de vida, pero desde otros lados y desde otras formas, ¿no? Hoy no es una realidad hoy la educación integral en sexualidad, y lo que se nos enseña muchas veces es desde el miedo o solo desde la prevención del embarazo, y no precisamente, como hablaba Brenda hace rato, como al placer, a conocer nuestros cuerpos, a conocer cómo queremos relacionarnos, cómo nos gusta ser tratados, muchas otras cosas, ¿no? También creo que para poder tomar decisiones sobre nuestra vida también necesitamos desvincular todo lo que hay alrededor de la reproducción de los estereotipos y violencias de género, y pues también tener autonomía en todos los aspectos, ¿no? No solo en lo corporal, en lo sexual, sino en lo económico, en lo político, en lo social, porque esto también pues es muy necesario para que podamos tomar decisiones y no estemos en las condiciones de desigualdad. Sí, solo como esta palabra de tener opciones, y no solo opciones como de anticonceptivos o así, sino de todo lo que implica como estar vivo y estar bien, te podría decir, ¿no? Y me acordé mucho como de un texto de una escritora que se llama María Fernanda Ampuero, que en realidad escribe cuentos y tiene un libro muy bueno de Pelea de Gallos, pero este es como una especie de ensayo muy rabioso en el que ella habla de cómo ella quería ser madre. O sea, como todo el tiempo se habla del no querer ser madre o el decidir no ser madre, y ella como que puso sobre la mesa como ella sí quería como ser madre, y el sistema actual como que no le permitió, porque no le dio opciones, porque es escritora, porque vive como en un sistema precarizado, porque no sabe si va a poder como mantener como a su hija, y como todas estas cosas. Les recomiendo el texto porque está muy bien escrito, pero también como que habla de esta falta de opciones para todo, ¿no? Como no solo hablar de que haya acceso como anticonceptivo, sino que haya como acceso de muchos tipos, como que si solo está accesible el condón interno, el condón externo y métodos como hormonales que tienen dos en los seguros y así, como que es difícil decidir como a partir de esas pocas opciones, y que aparte no estás como informado, o como que solamente es justamente una especie de castigo por, no sé, por haber ido a abortar, y entonces te tienen que poner un anticonceptivo. Entonces incluso tener el aborto como una opción, como válida, como para decidir tu reproducción, porque me quedé pensando también en el texto de la Suprema Corte, y como en una parte habla de cómo pensar el derecho a decidir como algo
como el último eslabón, como el último recurso al que accede una persona gestante, porque el Estado tiene que garantizar como todo lo anterior. Y yo pienso, pues aunque el Estado lo garantizara, como podría no ser el último eslabón para muchas personas, podría ser el primero para muchas, o podría ser que al no haber opciones de suficientes como anticonceptivos, o que los anticonceptivos incluso que están disponibles, aunque estuvieran los 20 que hay disponibles en el mundo, no fueran suficientes como para mi cuerpo o algo que no se me acomode, ahí está el aborto. Pero entonces, como tener todas esas opciones de manera igual, sin tener como esas jerarquías de esto es lo que sí debe haber, como debe haber métodos anticonceptivos y educación sexual para no abortar. Y entonces como que todo eso va conformando como esta misma opresión sobre nuestros cuerpos y qué es lo que sí está bien y qué es lo que no está mal. Ay, no sé, perdón si soy Lady Coral. Entonces solo eso, como tener opciones incluso a la hora de decidir, porque como dice esta escritora, como que puede que yo quiera, puede que yo desee, pero no hay opciones para mí en estos momentos y en este mundo, como en este sistema. No, que esto que estás diciendo, Brenda, es lo que se llama infertilidad social, ¿no? Que aunque tú quieras ejercer la maternidad, tu condición y tu contexto no te lo va a permitir, porque no puedes traer a un EIG a este mundo, ¿no? Por distintas condiciones, no lo puedes traer quizás por temas de que no le puedes dar una vida que a ti te gustaría darle, ¿no? Y el responsable directo, desde luego, es el Estado, ¿no? El Estado tendría que proveer que todas las personas pudiéramos tomar la decisión que fuera y garantizar a través de las políticas públicas esto, ¿no? O sea, creo que es bien importante que, si bien es cierto, hemos dicho aquí más un tema de colectividad, creo que también es súper importante como pues denunciar esta falta del Estado, ¿no? Por ejemplo, a las que decidimos no ser mamás, pues siempre está el tema de quién te va a cuidar, ¿no? Cuando seas grande, y pues la neta es que sí, o sea, sí, es real. Si yo no me cuido, ¿quién me va a cuidar? Porque el Estado no está proveyendo absolutamente nada, ¿no? Y normalmente, que no es que, o sea lo correcto, pero normalmente o lo común es que les hijes cuiden a los padres y a las madres, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa ahí con otra vez, tareas de cuidado cuando hay personas adultas mayores, ¿no? Entonces creo que es bien importante que el Estado no sea omiso en precisamente garantizar que todas las personas podamos tener y tomar distintas decisiones y proveer, ¿no? Entonces nada más era eso. Y yo solo quería agregar a este punto que sí, o sea, que me parece que hay que sacar al aborto de dos creencias que están muy erróneas. Una es el aborto como la última opción, o sea, el aborto es una opción válida siempre, ¿no? Y no es que sea una opción mejor o peor que otra, incluso aunque viviéramos en un mundo ideal donde no exista la violencia sexual, donde todas las personas tengamos acceso a métodos anticonceptivos, ninguno es 100% efectivo y las condiciones de vida pueden cambiar, ¿no? O sea, tú puedes decir, sí, ahorita yo estoy segura que quiero porque tengo estabilidad en el trabajo, porque tengo una pareja, y de pronto pasa algo, llega una pandemia, te quedas sin trabajo, la pareja con quien pensabas ejercer la crianza la pierdes y decides que ya no quieres, y es perfectamente válido, ¿no? Entonces la opción siempre va a estar ahí y siempre debería estar garantizada por el Estado, sin este estigma de uy, pues lo peor, lo que hay que evitar, lo que hay que, ¿no? O sea, a mí me molesta mucho escuchar cuando personas del gobierno se posicionan como medio tibias de, bueno, nadie está a favor del aborto, pero tampoco de que encarcelen a las mujeres, ¿no? Entonces es como, no, sí estamos a favor del aborto, no es que tampoco sea una cosa de, sí, queremos que todas aborten y que nadie tenga hijos, sino más bien de que es una opción que debe estar ahí garantizada siempre. Y la otra es que también, ahora que hablaban sobre las opciones, el aborto también a veces se ve como método de control de pobreza, como sí, que aborten las personas que no tienen recursos para que no siga esta como cadena de pobreza, ¿no? Cuando en realidad el Estado debería estar haciendo cosas para reducir esos niveles de desigualdad y que las personas, incluso en condiciones de pobreza, que quieran tener hijos puedan hacerlo y que puedan tener un nivel de vida digno y no estar limitadas en sus decisiones reproductivas por las condiciones que hay estructurales. Y listo. Gracias a las tres y gracias por sumar estas últimas reflexiones finales, me parecen muy interesantes y creo que en resumen
de esta pregunta es: ¿qué necesitamos para tomar decisiones? Tener opciones, ¿no? Eso implica conversaciones más profundas sobre derechos sexuales y reproductivos, sobre trabajo de cuidado, sobre aborto, pero ¿qué necesitamos? Tener opciones, ¿no? Y que se garanticen esas opciones, y quien garantiza somos las personas, pero el Estado tiene un gran papel en la garantía de esas opciones, ¿no? Entonces, muchas gracias por eso. Y ya como última pregunta es: ¿cómo enmarcamos nuestro activismo? Por acá las tres trabajan en estos temas sociales, pero también me parece que tienen un activismo personal lejos del trabajo que están haciendo. Pero ¿cómo enmarcamos este activismo desde la justicia reproductiva? Y si tuvieran algún mensaje final que les gustaría posicionar para cerrar esta primera mesa. Esta fue la que más, o sea, esta es la pregunta que más me cuesta trabajo, pero, o sea, pienso que siendo acompañante de Fondo María y como con todo el modelo de acompañamiento, me parece que está muy enmarcado pensar la justicia reproductiva y cómo acompañamos la decisión de abortar de las personas, porque todo el tiempo es como tener el contexto amplio de lo que estamos acompañando y darnos cuenta que el aborto en este caso es como un acontecimiento que está ahí y que está como permitiéndonos ver todas esas desigualdades de las que estamos hablando, o todo ese contexto muy personal que está teniendo la persona. Y si bien en Fondo María lo que intentamos como apoyar o lo que intentamos resolver es como que ese aborto como que se pueda llevar a cabo, pueda haber acceso a aborto, sí, como a lo que me refiero es como pensarlo, no como desde el lugar que podría ser el pro-choice, que sería como: ay, vamos a apoyar a esta persona, vamos a ayudar a esta persona, desde un lugar como muy vertical a que aborte y ya, ¿no? Como que se regrese a su casa. Sino poder mirar como todas estas cosas que están atravesando a las personas que abortamos y que influyen mucho más que el aborto, ¿no? Como que influye el hecho de estar como atravesando cierta violencia, como el ser de ciertas comunidades, como que siento que a partir de ahí podemos como hacer un acompañamiento muchísimo más honesto, en el que estamos también como aprendiendo de la persona a la que acompañamos, porque es un proceso de ida y vuelta, que si no estuviéramos enmarcadas dentro de la justicia reproductiva sería sumamente vertical. O sea, me parece que eso es lo más importante, ¿no? Como poder enmarcarlo de ahí y poder como dar este acompañamiento de una manera muchísimo más horizontal y mucho más entendida, como que damos y recibimos al mismo tiempo. Y ya como quizá un poco más aparte, cuando vi esto de cómo enmarcamos nuestro activismo, también pensé en cómo empezamos a nombrar a las personas que podemos como abortar. Hasta hace un tiempo se hablaba en Fondo María, teníamos como esta cosa de mujeres con un asterisco, y también fue darnos cuenta de esto, ¿no? De empezar a pensar en autonomía corporal y darnos cuenta que al no nombrarles también estábamos como contribuyendo con esta violencia como hacia las personas trans y no binarias, que también pueden acceder a abortos. Entonces también esa fue una manera como muy puntual en la que este año empezamos como a nombrarles, y que como que a mí me parece importante, ¿no? Como que sepan que siempre estuvo ahí como la opción para las personas trans y no binarias, como siempre hemos sido un espacio como trans incluyente, pero como el empezar a nombrarles, que es súper básico, pero que es muy importante, ¿no? Y que a veces omitimos también como por otras cosas, pero que es muy importante. Me quedo con esto último. A mí me parece fundamental. Bueno, desde Nunca Madres lo que siempre decimos es el tema del lenguaje. Es fundamental repensarlo y es fundamental expandirlo, ¿no? Creo que en muchos sentidos el lenguaje va creando realidad. Entonces, en ese sentido, creo que tendríamos que ir repensando, por ejemplo, en el tema de personas no binarias, ¿no? ¿Cómo son incluidas las personas, ¿no? En todo este tema de autonomía corporal, de justicia reproductiva. Creo que hay que retar palabras como, por ejemplo, familia. ¿Qué es el hacer familia, ¿no? O sea, o por qué tenemos que seguir pensando en esos términos y en esos conceptos. Porque también algo que nos dicen a nosotras es pues ustedes no tienen familia, ¿no? Pero ¿qué hay de la familia interespecie? O no sé, llevarlo más allá, ¿no? Vivir en colectividades, en parentescos. Creo que eso también es parte de un activismo, de ir retando el lenguaje que nos da sentido y nos da como de alguna forma cabida, y que nos da cierta realidad. Entonces, para nosotras en Nunca Madres es esto, es
desde el lenguaje, ir repensando, ir expandiéndolo y reitero, ¿no? El tema de la colectividad creo que es fundamental y de repensarnos siempre en relación con, no estamos solas y no estamos como habitando este mundo nada más por un tiempo determinado, ¿no? Creo que, no me acuerdo ahora del nombre de esta tribu, pero hay una tribu que piensa, o sea, siempre que hace alguna acción, piensa 7 años atrás, 7 generaciones atrás, 7 generaciones, es un montón. Entonces, para volver, para ser orgullosos a sus ancestros, pero también 7 generaciones hacia adelante. Creo que eso sería fundamental. En cualquier cosa que hagamos, que pensemos, que pensemos, creo que es no nada más en este momento presente, o sea, sí está bien, pero también hacia atrás y hacia adelante un montón, ¿no? Entonces, creo que el activismo lo podemos ir también repensando por ahí. Gracias. Bueno, para mí en lo personal, como decía hace un momento, creo que el feminismo está en un momento como muy complicado y yo en lo personal tengo como muchas dudas al respecto, pero lo que me hace como seguir aferrándome es pensar que lo bonito y lo valioso es justo este proceso de estar en constante cuestionamiento y de construcción colectiva, y creo que desde ahí podemos ir sumando e ir construyendo otras cosas, como por ejemplo reconocer la diversidad sexual e ir incluyendo y lo que decía también hace un momento, ¿no? O sea, tener más derechos para más personas. Y sobre lo que hacemos en el IGE tenía 3 ejemplos de los que quería platicar. Una es como de qué hacemos en el activismo por la justicia reproductiva. Una es la incidencia en las políticas públicas, porque como hablábamos hace un momento, puede o no gustarnos el gobierno, quienes están como representantes o tal, pero para nosotras es importante estar ahí, porque estar ahí pues, nos permite hacer esa incidencia a favor de los derechos, de los derechos sexuales de las personas. Y que si estamos hablando de que precisamente el Estado tiene que garantizar las opciones y las condiciones para todas las personas, pues si podemos estar ahí, si podemos sumar un granito de arena a que se garantice, por ejemplo, los servicios de salud amigables que son para adolescentes y que involucran atención en sexualidad para las adolescentes, pues es importante, ¿no? Para nosotras poner la perspectiva de juventudes y derechos sexuales en esos espacios. También ahora el área de investigación está trabajando un proyecto muy lindo sobre menstruación. Yo tuve la oportunidad de estar en uno de los grupos focales escuchando a las chicas y yo pensaba como, bueno, ¿cuándo fue la primera vez que yo menstrué? Ya tiene mucho tiempo y pensé, yo creo que las cosas ya están mejor, yo creo que ya se habla más del tema, pero escuchaba que no, que las chicas siguen diciendo como, no, es que me da pena, me da miedo, o sea, hubo una que dijo como, es que no le dije a mis papás porque me daba vergüenza y así, ¿no? Entonces te das cuenta como del atraso que seguimos teniendo, de no poder hablar de un proceso como es la menstruación, ¿no? Y que también ahí hay un tema de diversidad y que hay personas que no se reconocen como mujeres, pero que tienen estos procesos y que también es bien importante visibilizarlo, nombrarles e incluirles y que también tengan el acceso a los derechos y toda la información necesaria para que puedan gestionar este proceso de la mejor forma posible. Y por último, que es como el proyecto al que más cercana estoy, que es la despenalización social del aborto. Para nosotras también es bien importante el discurso y pues queremos sumar desde ahí, ¿no? Desde cambiar cómo hablamos de aborto, quitarle todo esto negativo, como decía hace un momento, no verlo como la última opción, sino como un derecho que tenemos todas las personas, algo que debe estar garantizado siempre, que no es lo peor, ¿no? También a mí me impresiona mucho cómo tenemos absolutamente toda la evidencia científica, el respaldo del marco de derechos humanos y, por ejemplo, las discusiones en los congresos con gente que en teoría nos representa, sigue siendo como, no, es que, o sea, puros mitos y mentiras machistas y, o sea, son discusiones que de verdad es muy triste ver, porque se dan en un marco diferente y no en el marco de derechos humanos y sexuales. Entonces, pues desde ahí es donde nosotras intentamos aportar. En el movimiento de aborto creo que afortunadamente ahorita tiene bastante fuerza y hay muchas organizaciones y colectivas y personas que igual y no están dentro de una estructura formal, digamos, pero que están haciendo cosas en el día a día, como Balance, que tiene el Fondo María de acompañamiento. Y pues nosotras lo que hacemos es eso, ¿no? Por la despenalización social. Y pues nosotras hicimos un documental que quiero aprovechar para recomendarles. Pueden verlo en procurarnoslavida.com porque es un ejercicio muy lindo y creo que se relaciona mucho con esto, ¿no? Nosotras habíamos visto ya algunos documentales sobre aborto, pero el tema muchas veces se habla todavía desde la criminalización, desde como... O sea, me parece que en ciertos contextos puede ser necesario visibilizar historias
de mujeres que han sufrido violencias por intentar interrumpir el embarazo. Pero nos parece que hay otro lado, que la decisión puede tomarse en un contexto de autonomía y que si bien no es fácil, no es como, ¡ay, qué gusto! Y todas queremos abortar por gusto, que sí puede ser una decisión que no tiene por qué ser sufrida, que no tiene por qué ser triste, que no tiene por qué tener consecuencias negativas. Entonces, en ese documental, que son 30 minutos, pues eso es lo que intentamos plasmar, ¿no? Justo la autonomía de decidir sobre nuestros cuerpos y de seguir nuestros proyectos de vida si no incluyen la maternidad. Y pues eso es todo. Gracias a las tres, y de nuevo, como resumen, me quedo como cómo enmarcamos nuestro activismo retando en colectividad, ¿no? Creo que retando a través de comunicación, retando a través de lenguaje, retando a través de la incidencia, pero creo que este activismo se ve así, ¿no? Retando las estructuras que no nos permiten tomar estas decisiones o tener estas opciones. Entonces, muchas gracias a las tres por lo que nos compartieron. Tenemos un breve espacio de preguntas o comentarios para el público, si alguien tal vez una o dos, porque ya se nos fue un poco el tiempo, pero si no tuvieran podemos seguir con la siguiente mesa. No sé si alguien tuviera alguna duda o comentario. ¿No? Ok. Bueno, entonces, pues en resumen eso, ¿no? Como conclusión de la mesa, ahora sabemos un poco más claro qué es justicia reproductiva, sabemos que sí hablamos de muchas cosas, pero que hablamos de bienestar en estos contextos diferenciados y en estas intersecciones, ¿no? Y que dentro de la justicia reproductiva hay otros temas que pensamos que no están relacionados, como el trabajo de cuidados, todas estas cuestiones que se mencionaron, ¿no? Como la crianza, la colectividad, la lucha contra los estereotipos que también nos afectan demasiado en sociedad, y todo eso está dentro de la justicia reproductiva. Creo que es importante enmarcar esa justicia reproductiva y entenderla desde este marco de derechos humanos y derechos sexuales que también nos comentaba Ara. Entonces, muchas gracias a las tres por todas sus reflexiones y palabras acá. Creo que aprendimos mucho, o personalmente aprendí mucho, y les agradezco eso. Y podemos seguir con la segunda mesa, que en realidad nuestra moderadora va a ser Brenda. Entonces, le paso el micrófono a Brenda. Gracias. Bueno, vamos a empezar la segunda mesa, que lleva con nombre Ser libres implica tener opciones para elegir. Y están aquí Isa, de Nunca Madre, Fernanda Vázquez de Elige y Sara Martínez de Balance. Entonces, como vamos igual a empezar con algunas preguntas o temas guía. La primera es como hablar de las rebeldes históricas. No necesariamente tienen que ser como personas individuales o celebridades, pero que han salido de lo impuesto por el sistema. Como qué piensan que tenían en común, cómo ser categorizadas como rebeldes estaba relacionado con sus decisiones sobre maternidad. Si quieren empezamos por Fernanda. Ahí está, no esperaba ser la primera, pero ok. Bueno, pues desde Elige, más que hablar de personas individuales, queríamos hablar de las mujeres y personas gestantes que ya deciden no ser madres y que han decidido no ser madres, y que esta decisión la han tomado desde esta autonomía que ya hablábamos, ¿no? O sea, no siempre ha sido fácil y no siempre es fácil acceder y ejercer esta autonomía, pero más que hablar de celebridades y mencionar aquí algunas de las personas que han decidido no ser madres, queríamos hablar de todas esas personas que han podido decidir. Y de nuevo mencionar lo que Ara ya decía, ¿no? Desde Elige, pues no estamos en contra de las personas que deciden ser madres o de las niñas, ¿no? También hay un movimiento muy fuerte en contra de las niñas, que nos parece que es muy triste también, pero sí buscamos que, pues, tener las condiciones para tomar estas decisiones y para tomar estas opciones que ya mencionábamos en el panel anterior, y de tomar nuestra sexualidad y de decidir sobre nuestra maternidad sin que eso implique estigmas que vamos a hablar un poco más adelante. En la actualidad nos parece que son cada vez más las personas que deciden no tener hijos, y es cada vez más aceptado, o sea, como socialmente. Sin embargo, también me parece que este tema de maternidades es una invitación para no meternos en las decisiones reproductivas de las demás personas, ¿no?
no sabemos si la persona, la mujer o persona gestante no puede tener hijos y nosotras como siendo tan insistentes en vas a tener hijos, vas a tener hijos, vas a tener hijos, no sabemos qué grado puede ser pues lastimar a esta persona, ¿no? Entonces también es una invitación como para no meternos en la vida reproductiva de las personas, que siento que eso pasa demasiado, ¿no? Ya decía Irán que el útero es propiedad de todos menos de nosotras, y me parece que eso es muy importante también mencionarlo por acá. Y también para nosotras la decisión de ser madres o no ser madres implica conversaciones mucho más profundas para el movimiento feminista, porque implica, como ya mencionábamos antes, estas interseccionalidades, ¿no? Porque implica tener condiciones económicas, condiciones políticas, condiciones sociales para tomar cualquiera de estas decisiones que tienen que ver con nuestra sexualidad y con ser madres o no, y como ya mencionábamos también, ¿no? La garantía de los estados para vivir una vida digna y libre de violencia. Entonces, en ese sentido, más que hablar de las personas particularmente que han decidido no ser madres, para nosotras era importante como hacer este contexto previo y esta introducción sobre lo que implica ser una de esas personas que deciden no ser madres. No sé quién. Sara, sí. Gracias. Podemos ir viendo el orden conforme vayamos avanzando. Bueno, hola a todos quienes están aquí. Es un gusto también estar aquí con ustedes y platicar con ustedes, porque creo que la admiración es muy mutua, ¿no? Que nos tenemos entre las organizaciones que estuvimos aquí organizando todo, valga la redundancia. Y bueno, desde Balance, cuando vimos esta pregunta, lo primero que a mí se me vino a la mente es como justo estas cosas que tenemos o tenían o tienen en común todas estas mujeres y personas con capacidad de gestar que son catalogadas como rebeldes, ¿no? Y lo primero que se me vino a la mente es como que todo lo que tenemos, o sea, algo que tenemos en común es como que no tenemos miedo. Eso fue lo primero que se vino a mi mente, ¿no? Y después de eso, seguí en una reflexión, probablemente también mientras me bañaba, etcétera, y dije, no, es que lo que tenemos en común no es que no tengamos miedo, es que hemos transformado el miedo para poder tomar decisiones sobre nosotras mismas, ¿no? Y personas rebeldes, las rebeldes históricas son todas aquellas mujeres y personas con capacidad de gestar que se han atrevido a pedir algo en este mundo, ¿no? Desde las feministas de la segunda ola que dijeron, no necesitamos nada más derechos políticos como los hombres, necesitamos derechos políticos para nosotras, ¿no? Para nuestros cuerpos y para nuestras corporalidades. Todas ellas lo que hicieron fue transformar ese miedo de salirse de la norma, de salirse del estándar y pedir algo más para sí mismas, ¿no? Y desde esa transformación del miedo posicionarse para exigir opciones, para decidir sobre sí mismas y desafiar no solo las normas sociales de lo que implica ser mujer, sino también desafiar todas esas normas que implican no elegir la maternidad o sí elegir la maternidad en un mundo donde la maternidad solo cabe dentro de una cajita y como si solo pudiera ejercerse de una manera igual para todas y no contemplando que todas somos personas diferentes, ¿no? Y que todas tenemos necesidades diferentes, que venimos de contextos diferentes y que por lo tanto también el ejercer esa maternidad y el ejercicio del trabajo de crianza no va a ser igual para todas, ¿no? Y que todas tenemos algo diferente. Y entonces, lo que esa transformación del miedo creo que ha generado es que también pongamos el placer al centro, ¿no? Y que entonces, al poner el placer al centro, no solo el placer sexual, sino el placer de vivir, ¿no? Y el bienestar, lo que ha hecho es que podamos priorizarnos a nosotras mismas y decir, bueno, o sea, yo solo soy dueña de una cosa en este mundo y esa cosa es mi cuerpo, ¿no? O sea, independientemente del sistema, si no viviéramos en un sistema capitalista, digamos, que no tuviéramos otras pertenencias del cuerpo, sí seguiría siendo nuestro y sería ese primer territorio político y entonces es importante ponerlo al centro y priorizarlo, ¿no? Y eso creo que ha llevado también a que dentro de esta rebeldía exijamos también la separación de la reproductividad con la sexualidad y entender a la sexualidad como algo que nos pertenece a todas las personas de las que nosotras somos agentes y que nos permite explorar muchas más cosas. Y en ese explorar vienen muchas más etiquetas de rebeldía, ¿no? Entonces para mí, como lo vi, es como un círculo vicioso de transformar el miedo para pedir algo, para ponernos a nosotras mismas y priorizarnos y tomarnos como las protagonistas de nuestra propia historia. Y creo que eso es como lo más central que puedo pensar cuando pienso en estas rebeldes, el ponernos en el centro y hacernos protagonistas de nuestra propia historia.
Bueno, por mi lado, pensando en la pregunta, primero fue un poco como analizar qué es esto de la rebeldía. Entonces, aquellas personas que somos rebeldes o tildadas de rebeldes, somos personas que en últimas no somos sumisas, que hemos desafiado aquello que se nos ha, digamos, impartido como educación o como creencia durante toda la vida. No nos ponemos a cuestionar aquello que nos dicen que es lo normal, lo que debemos seguir. Y en cuanto a temas de maternidad, no solamente aquellas que hemos decidido no ser madres, sino también todas las personas que han decidido ejercer una maternidad, una paternidad alternativa a la que es como la hegemónica patriarcal, que es un hombre y una mujer cis, que se casan y que tienen hijos, y eso es una familia, y eso ha sido, digamos, la definición o lo que se ha entendido como una familia perfecta o lo que se acepta, no solamente, pues yo soy colombiana, creo que es algo que es supremamente, digamos, a nivel Latinoamérica o a nivel mundial casi, el tema de la familia, ya Irán lo había mencionado. Entonces, como digo, no solamente es el no maternar, sino también el escoger diferentes maneras de ejercer maternidad o paternidad. En cuanto al tema, digamos, también de la rebeldía, yo pienso que lo que tienen en común aquellas personas que nos tildan de rebelde es que hemos desaprendido todas esas creencias que se nos han impuesto a través de, como digo, las enseñanzas de la sociedad y particularmente el pronatalismo. Entonces, el pronatalismo, para darles una definición muy sencilla, es todas aquellas actitudes, comportamientos e incluso políticas públicas que son pro nacimiento. Eso es. Y básicamente están diseñadas de esa manera para poder seguir dándole un poco como alimento al sistema, para alimentar al sistema capitalista, pero también son para exaltar la maternidad y la paternidad. Es rara las veces que hemos visto personas ser mucho más honestas con respecto a su experiencia de paternidad y maternidad, es decir, esto es muy difícil, esto no es tan fácil o tan bonito como lo pintan, obviamente hay días muy buenos, hay días que no son tan buenos. La paternidad y la maternidad normalmente la romantizan muchísimo y hace parte, digamos, del tema del pronatalismo. Entonces, todas aquellas como que somos rebeldes y que hemos desaprendido el pronatalismo y que hemos, digamos, en ese desaprendimiento cuestionado lo que se nos ha enseñado, lo que hemos venido viendo, además que es en todo lado, es a través de los medios, es a través de la educación, es en la familia, en la sociedad, en la comunidad, si somos religiosos también, en la religión viene mucho también esas creencias. Entonces lo importante no es ir en contra del sistema en todo, sino simplemente entender que no debemos seguir ese libreto que se nos ha impuesto y que es importante cuestionarlo para nosotras poder construir la vida que nos merecemos y que queremos, básicamente. Muchas gracias, Isa. Sí, me gusta mucho este último término de pronatalismo porque lo pone en el centro, ¿no? Pone en el centro que lo que el sistema quiere es como que haya nacimientos, pero no se está preocupando por lo que viene después, no es un pro vida digna, no se están preocupando por lo que viene después, simplemente como porque la reproducción continúe y que se hablaba también en la mesa pasada, ¿no? Como la reproducción como algo para, incluso que haya como, se continúe el sistema, haya como reproducción de mano de obra barata, como estas cosas, y que no están poniendo al centro como otras de las decisiones. Y también me gusta mucho pensar en este rebelde, también como que le deben como a las personas previas, como de, yo lo pensé solamente como, incluso personas que no pudieron decidir o no se rebelaron en contra como de ser madres o lo que sea, como que también pusieron ahí un granito de arena, ¿no? Como no pude decidir como mi maternidad o si no quería, pero entonces a mi hija sí le digo como, le hablo como de las cosas feas de la maternidad o le hablo como de lo difícil que es para que ella pueda como tenerlo más como en el centro a la hora de decidir, como todas estas cosas, ¿no? También se me hace muy interesante. Entonces, si quieren pasamos como a la siguiente pregunta, que es, ¿qué ha cambiado para que con el tiempo haya más visibilidad de estas mujeres y personas gestantes que han escogido caminos distintos a los que se les impone? Entonces, si quieren, ahora empezamos por Sara. Gracias. Yo creo que han cambiado muchas cosas y a la vez han cambiado muy pocas cosas. Vivimos hoy en un siglo XXI donde ya no es raro, ¿no? Como conocernos entre personas que no tenemos hijos, ¿no? Entre mujeres que no tenemos hijos y entre personas con capacidad de gestar que no tenemos hijos, y que es una posición incluso hasta política, ¿no? Pero a la vez pienso mucho fuera de este contexto urbano, ¿no? Como de Ciudad de México, de un estado donde está garantizado, digamos, el derecho al aborto
con sus particularidades, ¿no? Que de eso ya hablaron un poco en la mesa pasada, y es una discusión como mucho más grande que creo que hay que tener, ¿no? De hasta qué punto está garantizado el derecho. Pero pienso que en otros contextos, que no son necesariamente los que estamos viviendo, ¿no? Incluso pienso como en mi contexto personal de antes de venir a vivir a la Ciudad de México, donde el cambio no es tan evidente, ¿no? Y donde aquellas mujeres y personas con capacidad de gestar que deciden no ser madres, que deciden no gestar, no parir, todavía está como cargado de como mucho estigma y de muchas otras implicaciones que ya hablaremos en la siguiente pregunta, ¿no? Pero creo que lo que ha cambiado y lo que podemos, digamos, estar un poco satisfechos con un poco de los pasos andados es como el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos y el reconocimiento de que existen más caminos, un poco como lo mencionaba en la pregunta anterior, como esta desvinculación entre reproductividad y sexualidad, que creo que ya existe un poco más y que va desde como los caminos que han andado las feministas, ¿no? De reconocer el cuerpo como el primer territorio político, que también van del contexto cultural, por ejemplo, como del desarrollo de tecnologías que permiten desvincular sexualidad de reproductividad, ¿no? Como la invención de métodos anticonceptivos modernos, que existan otras alternativas, etc. Pero creo que más que nada hemos avanzado en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos y que al final su razón de ser es que podamos tener una vida plena y feliz, ¿no? Y entonces ya no pensar nada más derechos sexuales y reproductivos para aquellas personas que quieren maternar, sino para todas las personas que habitamos este mundo, ¿no? Independientemente de nuestra genitalidad, independientemente de nuestro género, de todas las características que podamos tener, de nuestro contexto, etc. Y entonces que sean reconocidos como un derecho humano, porque lo que eso permite es que por lo menos desde un plano político las personas cuenten con este derecho a decidir y a tener más opciones. Y creo que eso puede parecer muy poco, pero a la vez es bastante, ¿no? de la diferencia, y creo que también nos queda mucho camino por andar, pero me quedaría con eso, ¿no? Y con esa cuestión positiva, que creo que hay que hablar de los positivos y de lo que sí hemos hecho y lo que hemos logrado hasta el día de hoy. Bueno, pues yo pensé esta respuesta en dos sentidos, pese a que, como dice Sara, todavía nos queda mucho camino por andar. Lo pensé, por un lado, me parece que el feminismo ha estado presente siempre, ¿no? Y aunque es un tema complicado la maternidad para el feminismo, porque tenemos feminismos como el feminismo negro, que reivindica la maternidad por todos estos procesos de esclavización que vivieron, ¿no? O sea, tener hijos para ellas era un hecho de rebeldía. También tenemos los feminismos radicales, donde la maternidad se ha visto como un yugo, como esto que ya hablábamos, ¿no? Donde las mujeres estamos hartadas a ciertos estereotipos de género, a las labores de cuidado. Me parece que ha sido un tema complejo la maternidad para el feminismo, donde ha habido encuentros o desencuentros más bien de estos temas, pero me parece que sin duda han puesto en la mesa la reivindicación de derechos para las mujeres y de las personas con capacidad de gestar que deciden ser madres, y que han puesto que esas personas que deciden ser madres necesitan derechos. Y ahora estamos como en esta como nueva ola que entiende que también las que decidimos no ser madre también necesitamos derechos, ¿no? También necesitamos garantías, que es lo que ya hablábamos. Y en ese sentido me parece importante también reivindicar la maternidad de acuerdo a nuestros propios contextos y no imponer la visión de la misma, ¿no? O sea, como las radicales no le pueden imponer la visión de maternidad a como feminismo negro, por ejemplo, ni viceversa. Cada una de las mujeres, respetando esto que ya se mencionaba en el conversatorio pasado, tiene un contexto que le va a permitir tomar las decisiones, ¿no? Y de nuevo, el Estado y la sociedad debe ser garante de estas decisiones y poder tomar estas decisiones. Y el otro sentido era lo que ya mencionaba Sara, ¿no? Las conversaciones sobre derechos sexuales y reproductivos que han avanzado desde América Latina y el Caribe unos 60 años y unos 40 años acá en México, me parece que han puesto sobre la mesa estas nuevas opciones, ¿no? Y estos diferentes caminos que podemos elegir. Y el hecho también, como internacionalista que soy, los tratados y convenciones, resoluciones que hay en el marco internacional también nos dan un marco sobre el cual decidir, un marco sobre el cual exigir, ¿no? Tenemos el Consenso de Montevideo, que es el que usamos en el IGE, seguramente Balance también, para luchar por estos derechos sexuales y reproductivos.
nos dan esa nueva capacidad, porque ahí se menciona, ¿no? En estos nuevos tratados sobre mujeres, las mujeres tenemos derecho a, bueno, personas con capacidad de gestar no lo mencionan, no son tan progres aún, pero nosotras sí, tienen derecho a decidir si quieren tener hijos, hijes o no. Entonces me parece que eso ha sido un importante, esas dos cuestiones han sido como un avance importante, y que ambos movimientos han logrado desmaternalizar la sexualidad, ¿no? Que hablemos de sexualidad sin que eso implique la reproducción, porque o sea, como ya lo vimos en el panel anterior, la sexualidad es mucho más allá que el hecho de reproducirse o no reproducirse. Bueno, pues yo estoy completamente de acuerdo con lo que acaban de decir las dos. Y solo como para complementar un poco, haciendo esta reflexión, yo pienso que la vida misma y cómo se viene moviendo el mundo ha generado, digamos, todos estos cambios, ha sido un catalizador de cambio también, porque obviamente estamos teniendo crisis ambientales, estamos teniendo problemas a nivel de economías mundiales, estamos viendo diferentes situaciones que se están presentando a nivel de país o a nivel regional, que también yo creo que hace que las personas que están, digamos, son más conscientes o que quieren ser más conscientes sobre sus decisiones con respecto a la reproducción, se hagan la misma pregunta y reflexionen con respecto a eso. Obviamente todo esto tiene que venir dentro de un contexto o de un marco legal que nos permita tomar la decisión, claramente, pero siento que es algo que pues viene pasando, digamos, de todas estas situaciones que hemos venido viendo, como las acabo de mencionar. Y también el flujo de información. Siento que Internet ha sido una herramienta muy poderosa, las redes sociales han sido una herramienta muy poderosa para poder, bueno, obviamente también hay muchas fake news, pero hablando de poder uno informarse de fuentes fidedignas, de organizaciones como las de ustedes, hay más información, hay más acceso a información, y pienso que eso también ha ayudado muchísimo a generar este tipo de cambio. Muchas gracias. Igual se podría como hablar de, o sea, pensando en las respuestas, que sí, son los derechos sexuales y reproductivos como puestos en cada ámbito, ¿no? Como puestos en cada ámbito y como resaltados como desde los espacios como de incidencia internacionales, como hasta lo más individual, ¿no? Como con estos flujos de información, el poder como adueñarse de este tipo de consensos y de tratados internacionales y poder como llevarlos a la vida diaria, lo que ha hecho como que se puede lograr este cambio. También, ¿cuáles piensan que son las implicaciones actualmente de escoger otros caminos de vida distintos a la maternidad y a la maternidad sobre todo patriarcal? Bueno, la verdad es que todavía existe muchísimo estigma alrededor de esa decisión, muchísimo estigma, y hay muchas, digamos, organizaciones, no organizaciones como tal, sino grupos a nivel Latinoamérica que todavía ejercen muchísima resistencia. Bueno, recuerdan, obviamente, todos aquí sabemos que somos colonias, excolonias españolas, se nos impuso la religión católica, que se volvió extremadamente importante, digamos, porque se ligó muchísimo también la misma religión a las decisiones políticas que se han tomado durante siglos en nuestros países. Digamos que gobierno laico como tal en este momento en Latinoamérica es raro, todavía hay muchos políticos que utilizan su propia fe y respetando la fe, o sea, cada quien obviamente está en su derecho a creer en la religión y en la fe que deseen, pero imponen esas creencias que son tan personales en la política o en decisiones políticas que van a afectar a un grupo de personas que no necesariamente están de acuerdo con ese tipo de, digamos, de creencias. Entonces, como todavía tenemos tanta influencia de la religión católica específicamente en nuestra región, y pues ustedes bien saben que la familia y la familia sagrada, la Sagrada Familia, María, José, Jesús, hay un vínculo de maternidad entre la Virgen María y Jesús que es muy fuerte, y eso también permea la mente de todas aquellas personas que ven la maternidad como algo absolutamente santificado, es algo que no es posible. ¿Cómo es posible que una mujer decida no tener hijos? Incluso hay personas que piensan que las mujeres como nosotras que hemos decidido no tener hijos no somos suficientes mujeres, no somos mujeres de verdad. Se nos cuestiona nuestra feminidad porque decidimos no utilizar nuestros úteros para no tener hijos. Entonces todavía hay muchísima estigma, hay muchísima resistencia,
Y para mujeres como nosotras que hemos decidido no ser madres, no tener hijos, eso también nos afecta a nivel personal con las relaciones interpersonales. Y se los digo, bueno, yo les hablo de experiencia personal, pero también hablando con otras personas que como yo hemos decidido no ser madres. Cuando nuestros amigos empiezan a tener crías, es muy normal, obviamente, que ellos empiecen a dedicar a sus crías, digamos, a ejercer su maternidad o su paternidad, y se alejen de aquellas personas con las que no tienen, digamos, eso en común. No pueden hablar conmigo sobre el bebé le dio cada noche porque se tomó una leche, o sea, eso realmente no lo entendemos porque no es nuestro día a día. Nos pasa, digamos, encontrando pareja. Para nosotros encontrar pareja es muy complicado porque también muchísimos hombres, o bueno, digamos, en el caso, digamos, de mujeres heterosexuales, muchísimos hombres también están con esa idea de querer ser padres, con el mismo pronatalismo que se les ha impuesto de ser padres. También es un poco como, digamos, llegar a un punto, un nivel más alto, digamos, en tema de la masculinidad, de ser el proveedor. Es algo que tenemos muy inconsciente, pero también pasa que es un poco complicado. Y a nivel de trabajo, a nivel no de trabajo como tal, sino del ambiente laboral, pasa mucho que las personas que no tenemos hijos nos dan más carga laboral, porque dicen, no, tú tienes más tiempo, tú no tienes que llegar a la casa a cuidar a tus hijos, no tienes esta responsabilidad, entonces tú puedes cargar con una responsabilidad de otras personas que tienen que irse más temprano porque tienen que recoger a las niñas en la escuela o lo que sea, y al mismo tiempo se nos pasa cuando están pensando en darle a las personas promociones, darles puestos con mayor responsabilidad, porque se tiene la creencia que aquellas personas que tienen hijos son más responsables, que aquellas personas que tienen hijos son más estables. Entonces, si tú no tienes hijos, ¿cómo vas a poder, digamos, llegar a puestos de trabajo que son mucho más altos? Entonces, todavía hay mucho por hacer, muchísimo, y yo creo que por eso es importante seguir conversando sobre este tema. Gracias, Isa. Justo estaba escuchándote y pensaba cómo también creo que es una cuestión de generaciones, porque personalmente, o sea, mis amigues ya no tienen ese estigma, o sea, algunos sí quieren tener hijos, pero la mayoría es como no. Y en lo laboral, pues en el IGE la mayoría somos jóvenes y es como, pues a lo mejor alguna sí quiere, pero no es algo como que nos cueste trabajo, no es como que viva esa discriminación con mis amigues o en el sector laboral. Entonces creo que también es una cosa, ahorita estaba pensando como generacional, pero bueno, o sea, fuera de eso, como lo que tenía pensado, es como más allá de las cuestiones legales, también son cuestiones sociales, ¿no? Como los comentarios que hemos escuchado de eso dices ahora, o no ha llegado alguien con quien quieras tener hijos, es como, no, es que de verdad decidí como conscientemente y tal vez de la forma en la que estoy informada ahora, que no sé si es la mejor porque no tuvimos educación sexual integral, pero tomé esa decisión consciente de no tener hijos, ¿no? Y eso creo que solo logra seguir estigmatizando a las mujeres y personas con capacidad de gestar que deciden no ser madres. Y por ahí quería leerles una cita que me encontré, es una periodista española que se llama María Fernández Miranda, y decía como, a la mujer que tiene descendencia se le llama madre, a la que no está emparejada soltera, a la que ha perdido a su pareja viuda. Las que no tenemos hijos carecemos de un nombre propio, así que en vez de definirnos como lo que somos, debemos hacerlo desde lo que no somos, no madres. No vemos abocadas a catalogarnos desde la negación porque representamos una normalidad. Y cuando leí eso me hizo todo el sentido del mundo este estigma social que tenemos, ¿no? O sea, no... Creo que sí hay cuestiones, como ya lo decía por ahí Irán en un momento, ¿no? Como las labores de cuidado, que es algo que vamos a abordar ahorita, pero me parece que lo social sigue siendo un tema importante como en nuestras relaciones como del día a día, ¿no? Yo sí, pues en la familia así de, es que eso dices ahora, ¿no? Es que me acuerdo que, esto es personal, pero me acuerdo que mi prima de 10 años me lo dijo cuando yo le dije, no quiero ser mamá, me dijo eso, entonces también como que ya lo tenemos muy metido en la cabeza. Y también como hablando de la maternidad patriarcal, me parece que también hay estigmas, ¿no? Porque
estás criando a tu hija de una forma muy blanda, ¿no? O sea, no hay golpes, hay como respeto por los sentimientos del niño. Y siento que también es un estigma con el que viven estas personas que deciden ejercer maternidades fuera de este sistema patriarcal. Tal vez son estigmas diferentes porque una persona sí tiene hijos y la otra decide no tenerlos, pero me parece que seguimos viviendo con estos estigmas y estos estereotipos de género que se han impuesto durante todo este tiempo. Me parece que tengo poco que aportar después de todo lo que ya han dicho, porque literal veo mis notas y todo ya lo dijeron, ¿no? Pero me parece importante también nada más mencionar otra implicación, como de lo que significa no ser madre en cuanto a nuestra vida diaria, o sea, fuera de espacios laborales, ¿no? También que tiene una implicación, por ejemplo, también al acceso a los servicios de salud, ¿no? O sea, como que me parece algo muy importante entendiendo la salud como uno de los derechos más básicos que tenemos, y que la salud de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar a lo largo de la historia ha estado vinculado a la salud materna, ¿no? E incluso escuchamos el término y lo tenemos muy grabado en la cabeza como el materno-infantil, ¿no? Y vemos el hospital de la mujer y del niño, ¿no? Y rara vez vemos servicios de salud para las mujeres y para las personas con capacidad de gestar que estén desvinculadas de esto, ¿no? Ahora más, pero me parece que todavía son pocas y son como brotecitos así que apenas están floreciendo. Pero esto tiene implicaciones porque justamente uno de los derechos que son más básicos están siendo pues nada más catalogados en este término, y entonces no vemos otros servicios que podrían estar necesitando las personas que deciden no ser madres, ¿no? Y también aquellas personas que sí son madres pero están tratando de ejercer justo maternidades no patriarcales y desvincular un poco sus vivencias propias de las vivencias de sus hijos, ¿no? Yo pienso mucho también como en el caso de mi mamá, ¿no? Que ejerció una maternidad un poco convencional, en el sentido de que pues, ella lo dice, ¿no? Como yo parí 3 hijas que no son mías, ¿no? Y yo acepté las implicaciones de que la sociedad me estuviera cuestionando que yo no estuviera todo el tiempo con ellas y ejerciendo como esa maternidad, ¿no? Y que ellas crecieran en una independencia como muy diferente, ¿no? Y eso es lo que le llevó a mi mamá fue a seguir estando catalogada como en esa cajita de rebelde, ¿no? Y entonces a que todo el mundo cuestionara la forma en la que ejerció su maternidad, hasta el punto en el que ahorita cuando mis hermanas y yo somos 3 personas adultas se sigue cuestionando el por qué no estuvo ella presente, ¿no? O cuando sí estuvo, ¿no? A su manera, pero lo estuvo. Pero justamente a la sociedad le parece muy sencillo seguir catalogando eso, y que también hay una implicación para aquellas personas que deciden no ser madres de seguir siendo catalogadas como las rebeldes. Y entonces escuchar este tipo de comentarios de eso dices ahora, o el comentario del tío en la Navidad de ¿y para cuándo los hijos?, ¿no? Como todo el tiempo hay que estar como reforzando esa idea de esta es mi decisión y esta es mi decisión, y no es que lo decidamos una vez, lo estamos decidiendo constantemente todas esas festividades, todas esas navidades, todos esos cumpleaños de la abuelita, ¿no? De decir, es que esta es mi decisión, ¿no? Y entonces parece que no hay que decirlo solo una vez, hay que estarlo repitiendo todo el tiempo y todo el tiempo y todo el tiempo, y eso implica también pues el estar nosotras reforzando esa idea de que somos las rebeldes, ¿no? Que lo podemos resignificar hasta lugares muy bellos, pero implica también como ciertos estereotipos de género, ¿no? El no estar como decidiendo eso que es más convencional. Y nada, me parece importante como hablar de eso, ¿no? Como de todo lo que nos puede quitar en cuanto a libertad el estar dentro de esa cajita de rebeldes, y todas las barreras que implica, y que no son justamente otra vez, ¿no? Barreras que enfrentamos una vez, sino que todo el tiempo están ahí, y me parece que puede ser muy cansado, porque parece que no podemos darle gusto a nadie, ¿no? Independientemente del tipo de maternidad o no maternidad que ejerzamos, es imposible darle gusto a todo el mundo en esta sociedad, y me parece que es importante que hablemos de ello, ¿no? Y que nos acompañemos también en ese camino. Me gustó mucho, como me gustaron mucho todas sus respuestas, me quedo pensando en varias cosas, como esto que dijiste, como de que quizás sea generacional, y yo me pongo a reflexionar que quizá también sea de en qué circulito estamos también, porque también puede ser como que trabajamos, o sea, yo me identifico, ¿no? En balance, pues también como que siento que no, o sea, no hay, me parece que hay 2, 3 personas que son
padres, madres, y no es algo como que esté ahí en cuestionamiento, pero también me parece que viene de ser como una organización, como la Ciudad de México, todo esto, pero que, y también me llama mucho la atención lo que se habla de las masculinidades como, y su relación como a la hora de paternar, y como si fuera, o sea, si pareciera que sube en otro nivel, ¿no? Como en ser hombres, pero también me llama mucho la atención cómo es una carga que se nos pone especialmente a las mujeres y a las personas como gestantes, incluso viéndolo en las políticas públicas, ¿no? En cómo a la hora de acceder como a métodos anticonceptivos como permanentes, es una medida esto de, pero no has tenido hijes, entonces no puedes como acceder como a la salpingoclasia o a estas cosas, ¿no? Como, o incluso en otros espacios que te dicen, tienes que ir con un psicólogo como a checar que sí quieres decidir que te hagan la salpingoclasia. Y a mí me llama la atención porque recientemente vi cómo una persona cercana se fue a hacer la vasectomía y tiene la edad que yo tengo y no hubo ningún cuestionamiento sobre por qué se la hacía o si ya tenía hijes o si estaba muy joven, o sea, simplemente fue ven, hazte la vasectomía y sal de aquí, ¿no? Entonces también como poner ese punto en el ser mujeres, personas gestantes y estas responsabilidades y estos estereotipos que tienen sobre nosotras es como muy fuerte poder visibilizarlo como en todos los espacios, ¿no? Como a nuestros hermanos, o al menos en mi caso, a nuestros hermanos no se les cuestiona de la misma forma el no querer reproducirse que a nosotras, ¿no? Pero bueno, pasamos a la siguiente pregunta, que es ¿qué de las implicaciones que están relacionadas a las labores de cuidado? Que ya lo hemos estado mencionando a lo largo como de esta conversación, pero igual como que ya puedan entrar. ¿Fernanda? Desde el IGE también sentimos que esta pregunta se relaciona con la pregunta anterior, ¿no? También es una implicación, como ya mencionaba Irán al principio, ¿no? Como quién nos va a cuidar. Sí, es una de las implicaciones que vemos a largo plazo de decidirnos ser madres, puesto que está esto, ¿no? Lo que decía Irán, ¿quién nos va a cuidar? Y porque además también creemos que estamos en una crisis de cuidados en la actualidad que trajo la pandemia, pero se prevé otra crisis de cuidados porque la población joven de ahorita va a envejecer y ¿qué va a pasar con esas personas, ¿no? ¿Quién las va a cuidar cuando envejezcan? Y bueno, pensamos que pues, la tendencia debería ser promover el cuidado como un derecho de todas las personas y pues esta cuestión de nuevo, con estas responsabilidades que el Estado tiene que garantizar, es subsanar sistemas integrales de cuidados que incluyan a la diversidad de actores como el mismo Estado. La sociedad también tiene también juega un papel importante, ¿no? También hablábamos de colectividad, no solo sí es gran responsabilidad del Estado, pero no solo es responsabilidad de ella, y los actores privados también me parece que tienen responsabilidad sobre estos sistemas de cuidado. Y bueno, también como esto por una parte, ¿no? Como de quién nos va a cuidar. Pero ya como en la parte de ser madre, pues el sistema capitalista de nuevo exige que las mujeres y personas con capacidad de gestar sigan produciendo, ¿no? O sea, sigan teniendo una vida laboral exitosa y muchas veces las obliga a tener estas jornadas dobles de trabajo, ¿no? Que es tu jornada laboral o triple. O sea, muchas veces también hay personas que hacen triples haces tu jornada laboral de 8 horas, pero después sales y tienes que cuidar a tus hijos y entonces es una doble jornada laboral que además no se reconoce. Y de nuevo, pues los roles y estereotipos de género que han asignado que las únicas cuidadoras son las mujeres o personas con capacidad de gestar, ¿no? Que es esto que ya mencionaban también de las masculinidades, o sea, las licencias de paternidad, por ejemplo. Cuando estaba haciendo como mi punteo para esta reunión veía que o sea, se ha logrado tener licencias de paternidad también y que ahorita la tendencia es que ellos tengan más tiempo de paternidad que las mujeres. Entonces es extraño porque ahora se cuestiona también, ¿no? O sea, como siento que las mujeres o personas con capacidad de gestar tienen mucho esta presión de ser perfectas y de tener la vida laboral perfecta, la vida familiar perfecta. Y esto pues es complejo para las mujeres. Porque además, ¿dónde está el autocuidado en esto? O sea, no solo vives para cuidar. Parte de lo que se habla ahora como del trabajo de cuidados es que debe partir del autocuidado, el cuidado es un derecho
de las personas a dar ese cuidado, de las personas a recibir ese cuidado, pero se debe partir del autocuidado. Entonces eso como me parece importante, y justamente eso, ¿no? La apuesta es reconocer, redistribuir y remunerar los trabajos de cuidados en todos los sentidos, y sobre todo, o sea, me parece que las 3 R son importantes, pero reconocer es importante, o sea, reconocer el trabajo que hacen las madres y personas con capacidad de gestar es fundamental para poder entender estas nuevas formas de maternidad desde la justicia reproductiva que ya hablábamos antes. Y sí, eso. No sé qué. ¿Sale? Gracias. Yo voy a retomar uno de los puntos que estás tomando, porque justo cuando estaba yo también haciendo mi punteo, pensé como en las labores de cuidados que ejercen tanto aquellas personas que deciden ser madres como aquellas personas que deciden no ser, ¿no? Y en el sentido como más común solemos pensar en como justo, sí, pues la maternidad implica muchas labores de cuidado, ¿no? Como hay que bañar al crío, hay que darle de comer, hay que llevarlo a la escuela, hay que muchísimas cosas que creo que tenemos como muy normalizadas porque las vemos, ¿no? Como son muy visibilizadas y me parece importante que se visibilicen y que se reconozcan las 3 R's, ¿no? Pero también me quedé pensando como en todas estas labores de cuidado que se llevan las personas que deciden no ser madres, sobre todo a la larga, ¿no? Y pienso como en este imaginario, sobre todo como muy mexicano, de que aquella mujer de la familia que decide no ser madre, que decide no casarse, entonces es la que se va a quedar a cuidar a los padres, ¿no? Cuando estos sean como mayores. Y entonces también implica labores de cuidado, ¿no? O sea, también implica pues justamente cuidar la casa, estar al pendiente de los familiares, ¿no? De los padres, e incluso se les atribuye como esta tarea de mantener a la familia unida, ¿no? Y entonces organizar la comida familiar y la comida de Navidad, porque esa es la realidad, o sea, esos son los tipos de trabajos de cuidados que se dan también a ellas, y creo que es importante que hablemos de esos trabajos de cuidado también, y que también existan las 3 R's en esos trabajos de cuidado, ¿no? Y por otro lado, que también en estos trabajos, digamos, no convencionales o que no están tan puestos en el imaginario, que también se provean vías de acceso a los sistemas de cuidados integrales, ¿no? Que ya existen y que en teoría son responsabilidad del Estado. ¿Esto por qué? Porque cuando hablamos de sistemas de cuidado, casi siempre las medidas por parte del Estado que nos vienen a la mente son como más convencionales, como de que haya estancias infantiles, como de que se reconozcan como la necesidad de tener licencias maternales y licencias paternales, incluso licencias familiares que puedan ser manejadas, ¿no? Como para contemplar también otros tipos de familias que no son heterosexuales, por ejemplo, ¿no? Pero no hablamos también de cómo estas otras personas que existimos en el mundo y que todas las personas que existimos en el mundo tenemos derecho a acceder a esos servicios y a esos sistemas de cuidados, ¿no? Y que debería de haber otras vías. Y esto lo digo porque ahora, junto con Fer, ¿no? Estuvimos en la conferencia regional de la mujer que trató sobre el tema de los cuidados, ¿no? Y una de las medidas que el gobierno argentino anunció como con mucho entusiasmo, me parece una buena medida, me parece también que puede mejorar, pero fue que por cada hijo que tuviera una mujer se le iba a dar como un año de reconocimiento de trabajo, ¿no? Como en la seguridad social, ¿no? Muy cuestionable porque es solo un año si no cuidamos a un hijo solo un año. Ese es uno de los cuestionamientos que yo hice. Pero como que también nos lleva a cuestionar como qué de aquellas otras mujeres que no, o personas con capacidad de gestar que decidimos no tener hijos, como dónde está ese reconocimiento como del trabajo de cuidado que sí ejercemos hacia otras personas que son parte de la sociedad, hacia otros familiares, hacia amigues, y que me parece importante también como romper con este molde, ¿no? De quiénes ejercen labores de cuidados y quiénes no, porque no están enfocadas justo a servir al sistema capitalista de crear más mano de obra, ¿no? Y para seguir replicando el sistema capitalista. Y otro punto que me parece muy importante que mencionaste, Fer, es como la parte del autocuidado y que también se ha desvinculado completamente de la maternidad, ¿no? Por esta parte que también mencionabas, como de esta idea de santificar la maternidad y decir que el sacrificio no es todo, ¿no? Y que es contrario a todo lo que buscamos reivindicar, como de ponernos a nosotras en el centro y buscar el placer para nosotras mismas, ¿no? Y entonces en un mundo que nos está, digamos, asignando trabajos de cuidado independientemente de la decisión que tomemos, me parece importante que busquemos
uno, ejercer el autocuidado y dos, buscar las herramientas que requerimos para ejercer ese autocuidado, ¿no? O sea, como me parece una realidad también que dentro de a lo mejor nuestros circulitos, como lo mencionabas Brenda, puede parecer que es bastante fácil, ¿no? Como ejercer ese autocuidado porque tenemos las herramientas para hacerlo, pero también pensar en todas aquellas otras personas donde el autocuidado, uno, es algo que jamás ha sido planteado como una necesidad en su vida porque nunca ha habido las herramientas, y dos, que justamente como que las agendas son tan saturadas que es imposible, ¿no? O sea, como que no se le han planteado, que las agendas sean complicadas, y tres, que nos hayamos tragado como estos cuentos capitalistas de cómo se ve el autocuidado, ¿no? O sea, como de pensar que requerimos, no sé, un masaje y una mascarilla, irnos de shopping, etcétera, y pensar que esas son las únicas formas de autocuidado que tenemos cuando existen muchísimas otras, ¿no? A veces solo es respirar, tomarnos 5 minutos, caminar un poco, ¿no? O sea, como cada quien sabe cómo puede ejercer el autocuidado para sí misma, pero que también requiere otras herramientas y contar con un Estado que nos dé esas herramientas para encontrar justamente esos momentos para nosotras mismas. Y me parece que eso sería todo lo que tendría que decir sobre cuidados. Ya, Sara y Fer lo dijeron todo. Estoy completamente de acuerdo con ustedes, chicas. Yo, pues desde Nunca Madres, y ya lo había mencionado, Irán también en la misma mesa, el tema de los cuidados siempre queremos verlos como desde la colectividad, y nos parece supremamente importante, pues obviamente el rol de los agentes públicos y los agentes privados en digamos, generar espacios y generar mecanismos para que eso se pueda dar en todos los países latinoamericanos, porque pues, definitivamente tenemos un problema complicado con el tema de la seguridad social en general. Yo lo que quiero hacer es darle un poco la vuelta a un par de argumentos o de comentarios que se hicieron en la mesa, y desde el punto de vista de una mujer que no ha decidido no tener hijos, una de las cosas que yo he oído alguna vez o que he leído alguna vez es que somos supremamente egoístas, ¿no? Entonces, como somos egoístas, nosotros no nos importa a nadie ni cuidamos a nadie. Las mujeres que no queremos hijos odiamos a las niñas, todas, claramente no es la realidad, obviamente. Entonces se nos pinta un poco como las malas del paseo, o sea, somos las Cruella de Vil de las películas de Disney, y no se nos da tampoco el reconocimiento de cuidado que ya hemos mencionado, porque como somos egoístas y solamente estamos enfocadas en el autocuidado, como lo mencionas, entonces nos la pasamos de viaje, haciéndonos mascarillas, rascándonos la panza, durmiendo hasta tarde todos los días, no tenemos absolutamente nada más que hacer. Entonces no se nos ve también del lado de cuidadoras de otras formas, de cuidadoras de nuestra pareja, de cuidadoras de nuestros familiares, de nuestros sobrinos, sobrines. De pronto hay unas mujeres que hemos decidido no tener hijos, que estamos involucradas en la vida de las niñas que son hijos de nuestros amigos o de nuestros sobrines. Entonces eso no lo ven, porque somos básicamente el demonio. Entonces también es un poco eso lo que decías, del reconocimiento del cuidado también de las personas que hemos decidido no parir o no tener hijas de ninguna manera, porque es que el cuidado no es solamente eso, o sea, claramente sin desconocer y reconociendo básicamente de manera absoluta el cuidado de las mujeres que han decidido ser madres, porque sabemos que es una labor titánica, y yo creo que es parte de la razón por la que hemos dicho, de pronto no es para mí esto. Importante también reconocer que mujeres, tú lo mencionabas también, o sea, que las mujeres que no hemos querido tener hijas de pronto en la familia somos las que hacemos papel como de la ega de la familia, como que estamos más pendientes de nuestros padres, que estamos más pendientes de los familiares. No es en todos los casos, pero ocurre. O sea, otra cosa que he oído y he leído muchísimo es que las mujeres que no queremos tener hijas, que tener hijas nos hace mejores personas. Entonces, ¿por qué? Porque la maternidad está muy ligada a ese papel, a ese rol de cuidar, de proteger, de darse completamente, de sacrificar, y eso es lo que ven, digamos, como las, no propiedades, sino más bien como los rasgos de la personalidad de una mujer, de una persona femenina, ideales. Pero el que no tengamos hijos no quiere decir que no cuidemos, que no protejamos, que no amemos y que no nos importe. Muchas gracias. Creo que algo que salió mucho acá también fue como lo colectivo que tiene que como volver al cuidado, y algo que también que escucho como en sus tres
comentarios es como a las mujeres se nos sigue asignando como esa labor. O sea, tengamos hijos o no tengamos, sigue siendo responsabilidad sobre todo de mujeres, como el cuidar, ya sea cuidar a los hijos o cuidar como a los padres, cuidar a la pareja. Y esto me parece importante porque como que no estamos también o no estamos mirando como la responsabilidad que sí tenemos que tener colectivamente, pero no solo como entre mujeres, sino como entre toda la sociedad, ¿no? Como justo hubo una discusión que empezó en TikTok, como de cómo los hombres no saben cuidar y cómo hay como estadísticas en las que, por ejemplo, si a una persona le da cáncer, como que se puede adivinar si se van a divorciar o no, dependiendo de quién es la persona a la que le da cáncer en una pareja. Porque si le da cáncer a la mujer en la pareja, es muy probable que vaya a existir un divorcio, porque los varones no se les enseña cómo a cuidar y no es una responsabilidad que tomen, ¿no? Entonces, mientras en las parejas, justamente las mujeres muchas veces cuidamos, sobre todo en relaciones heterosexuales, cuidamos a nuestra pareja varón, muchas veces eso no está como, no se les enseña como a los varones. Y eso es también importante, ¿no? Como pensarlo colectivamente, cómo estamos criando y cómo vamos a criar como a las generaciones que van a cuidar después. Vamos a seguirles poniendo esa responsabilidad, incluso diciendo que es colectivo solamente como a las mujeres, o vamos a hacerlo un poco más como, intentar como hacerlo un poco más amplio, ¿no? Y que todas y todes podamos como aprender a cuidar, porque también es cierto, esta crisis como que viene de cuidados, es importante y también tendríamos que empezar a verla desde ahorita como algo que ya empecemos como a movilizar, ¿no? Porque también al hablar de hijes, también se habla como de este odio a los niños que se supone que tenemos, y también de pensar cómo las crianzas pueden ser colectivas, ¿no? Y cómo empezar a creer que podemos cuidar como a los niños del vecino, de la vecina, o sea, como estas cosas que al final no es como un acto de buena voluntad o de que seamos muy buenas, sino de que somos parte de una sociedad y como sociedad también nos toca cuidar como entre nosotras, ¿no? Eso también me parece muy importante en todo lo que dijeron. Y bueno, vamos a ir como cerrando un poco, pensando, como para no quedarnos nada más tristes, pensando en las opciones que tenemos, o sea, qué opciones piensan que tenemos hoy y como a dónde queremos llegar con ese abanico de opciones o de posibilidades. Igual ya lo hemos estado apuntando, pero si quieren. Yo creo que en cuanto a opciones que tenemos hoy, tenemos, o sea, como ya lo mencionaba, ¿no? Como tenemos la opción de ver ese tramito que ya hemos caminado y entonces ejercer o hacer decisiones desde ahí, ¿no? O sea, como que creo que hoy en día es más fácil que antes, ¿no? Si pensamos en nuestras madres, en nuestras abuelas, etcétera, tatarabuelas. Me parece que es importante que lo reconozcamos y que podamos ver como ese marco. Y me parece que nos queda también como opción el reivindicar la rebeldía, ¿no? Y reivindicar y darle la vuelta un poco a los discursos de qué se ha dicho sobre quienes decidimos no ser madres y también de quienes son madres y deciden ejercer una maternidad no patriarcal, ¿no? Una maternidad no convencional que sea colectiva, como lo mencionas, ¿no? Creo que eso es lo que nos queda como el día de hoy. Pero más que hablar de qué tenemos el día de hoy, a mí me gustaría cerrar como hacia dónde queremos ir. Y yo creo que por lo menos desde mi perspectiva, y creo que también desde la perspectiva de Balanceas, o donde queremos ir es hasta a que existan decisiones autónomas, independientemente de cuál sea esa decisión. No sé qué fue eso. Pero decisiones autónomas, independientemente de cuál sea esa decisión, y que realmente sean autónomas, lo cual requiere que haya un entorno que nos permita tomar decisiones autónomas, ¿no? O sea, un entorno habilitante donde ahora sí que podamos tener como todas las cartas sobre la mesa y como si fuera tan sencillo como el nada más elegir una de esas cartas, ¿no? O sea, como si pasaran en ese vacío, porque el contexto alrededor de nosotras nos permite tomar esa decisión como de forma tan sencilla, ¿no? Dos, a que podamos reconocer el placer, y otra vez no solo el placer sexual, sino todos tipos de placeres como fuentes de bienestar que nos permitan priorizarnos a nosotras mismas, ponernos en el centro, y otra vez como que retomo como con lo que inicié, al reconocimiento de los cuidados, que también me parece que es importante, y como englobado más que nada como a un mundo en donde podamos soñar, donde podamos imaginar nuevas posibilidades también, como también salirnos como de este binarismo y tener más tiempo y estar usando ese tiempo para pensar en nuevas formas de qué podríamos hacer en nuestra vida, ¿no? O sea,
creo que hacia dónde queremos ir. A mí me gustaría no tener que tener, o sea, no es que no disfrute estar aquí, pero me gustaría no tener que tener estos espacios donde hablemos de esto, porque ya es algo sumamente conocido, ¿no? Y ya no hay necesidad de reivindicar lo que significa ser rebeldes en esta sociedad, ¿no? A mí me gustaría que tal vez en vez de estar peleando por nuestros derechos, estemos felices en la vida tomándonos un café y pasando y jugando con perritos bebés, no sé, algo así, ¿no? Como poder dedicar el tiempo a otras cosas que nos gustan, que nos parecen importantes para nosotras, a ejercer también el autocuidado y pues justo no tener que dedicar la vida a tener que reiterar que somos esas rebeldes, a aceptar las implicaciones que esa rebeldía implica y a ponernos a nosotras al centro. Bueno, con la pregunta de qué opciones tenemos hoy, creo que es complejo porque no todas las personas, mujeres y personas con capacidad de gestar tenemos las mismas opciones, ¿no? O sea, me parece que en Ciudad de México, en un contexto urbano, tenemos ciertas opciones que no se tienen en otros lugares. Entonces, partiendo de eso y partiendo de mi contexto, considero que, o sea, desde Ciudad de México y un contexto privilegiado de alguna forma, considero que tenemos, o sea, que somos más libres, ¿no? Que definitivamente podemos acceder a más opciones de las que podíamos acceder hace 50 años para decidir sobre nuestra sexualidad y sobre si queremos ser madres o no, pero también ese es un llamado a ver esos otros contextos, ¿no? ¿Qué pasa con estas interseccionalidades que ya hablábamos, ¿no? Cómo no se trata de que nosotras les llevemos la justicia reproductiva, sino cómo hacemos que esa justicia reproductiva responda a las necesidades y a los contextos de esas personas. Entonces, eso me parece importante como mencionar. ¿Y a dónde queremos llegar? Pues a que la autonomía sea una realidad para las mujeres, ¿no? A que pueda, y personas con capacidad de gestar, a que podemos decidir sobre nuestra vida sexual y reproductiva y que podamos hacer este plan de vida de una manera informada, a que el Estado garantice que cualquiera que sea la decisión que tomemos podamos tener una vida digna, podamos acceder a tener una vida digna, y si decidimos tener hijos, que ellos pueden acceder a esa misma vida digna. Y como, o sea, un poco trayendo lo del primer panel, entendí, o sea, como la justicia reproductiva es parte de esa justicia social que buscamos. Entonces, ¿a qué queremos llegar? A que la justicia reproductiva sea una realidad para todas las personas, ¿no? Y, o sea, como conclusión, pues la meta es que las mujeres y personas con capacidad de gestar puedan decidir de manera libre, autónoma e informada, sin estigmas sociales o estigmas de ningún tipo, no solo sociales, si quieren ser madres o no, y también, o sea, como desvinculándolo, cómo quieren vivir su vida sexual y reproductiva. Creo que esa sería como la meta que puedo pensar, y atendiendo estos contextos e interseccionalidades que ya hablábamos en un principio. Bueno, yo estoy de acuerdo con Fer. Desafortunadamente, opciones no las hay todas para todo el mundo por diferentes contextos políticos y sociales en los que nos encontramos todos en diferentes países en Latinoamérica. Pensando específicamente sobre Colombia, el aborto es libre en Colombia a nivel nacional, pero todavía hay muchísimas barreras. O sea, hay mucho por hacer, pero yo creo que en el único lugar donde el gobierno no tiene injerencia es cuando nosotros hacemos una introspección. O sea, ya dentro de nosotros no hay manera de que nos toquen sus políticas o sus no políticas. Entonces yo pienso que la opción que tenemos en este momento todos es de desaprender, de cuestionarnos todo aquello que se nos ha enseñado, y con base en lo que empecemos a analizar y a pensar que esta es la vida que yo quiero y esto es lo que a mí me haría feliz, independientemente de que eso sea ejercer una maternidad o no maternidad, y dentro de esas dos, digamos, grandes categorías, entre comillas, para no serlo tan binario, hay diferentes formas de ejercer la maternidad, hay muchísimas formas de ejercer la maternidad también, y cualquiera que sea que escojamos porque pensemos esto es lo que se ajusta a mi vida, a mis deseos, entonces salir y ver si existe la posibilidad de hacerlo, y si no existe, entonces generar cambio dentro de político o social, hacer parte de los movimientos que están luchando para que los derechos y las libertades de las personas que tenemos capacidad reproductiva y de las mujeres sean reivindicados.